Muy buenos días, queridos amigos de la Hora de la Verdad. Estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes este jueves 10 de febrero de 2022. El senador Macías ataca al Centro Democrático. No le hace mucha mella al Centro Democrático que lo ataque un hombre como el senador Macías, pero de todas maneras es la prueba de por dónde andaba este sujeto tan amigo del presidente de la República y tampoco amigo de sus amigos del Centro Democrático. Claves contra la violencia de género en la Biblia. La Biblia es madre y maestra de todos. En la Biblia hay ejemplos clarísimos de cómo no se toleraba la violencia de género en el libro de los libros. Encanto con 3 nominaciones al Oscar. Esta película colombiana bien merece esas 3 nominaciones y otras más. ¡Qué belleza de película! A quienes no la hayan visto se la recomendamos encarecidamente. El invierno en época de verano. El mes de febrero es tradicionalmente época de verano, lo mismo que diciembre y enero. La época de invierno empieza a mediados de marzo. Sin embargo, en este año el invierno se desató con furia y condujo a 16 personas a la muerte terrible que les deparó el desliz, el derrumbe de tierra que cayó sobre ellos en un barrio de Pereira. Qué horror y qué tristeza, pero así fue. A Petro le cayó mal un trago. Estamos seguros de que fue el último que se tomó, que es el trago que hace daño. Los demás, los anteriores, no son malévolos. Petro, en una tarima, diciendo un discurso en estado de embriaguez. Hay que irse dándose cuenta de qué clase de sujeto es Gustavo Petro Urrego. 55 municipios en riesgo de violencia electoral. 55 municipios. De 4 toneladas de cocaína se incauta la Armada Nacional en el departamento de Nariño. Es el más duro golpe que se le ha dado al narcotráfico en 2 años, pero ya estamos tan acostumbrados al narcotráfico y tan poco resueltos a combatirlo que a duras penas se ha conocido la noticia. 4 toneladas de cocaína. Multipliquen por 1000 para que les dé kilos por otros 1000 para que les dé gramos y por $100 por unidad de cada gramo para que se den ustedes cuenta del dineral que representaba para la mafia esas 4 toneladas de cocaína de las que se incautó la Armada Nacional. Entre 13 y 20 billones de pesos recibirá el gobierno de Ecopetrol en los próximos 2 años. Entre 13 y 20 billones de pesos. Una suma muy apreciable para un Estado que languidece precisamente por falta de recursos, por un déficit fiscal aterrador. Las empresas en Bogotá. Hay un estudio que demuestra que son mucho menos de lo que parecen y que el 99.3% de ellas son empresas pequeñas, microempresas o hasta empresas medianas. El 99.3%. Apenas un 0.7% de las empresas que hay en Bogotá son empresas grandes de importancia por su tamaño. Canadá
en tensión por protesta de camioneros. La protesta de camioneros continúa, han entorpecido el tráfico, han arruinado un gran puente por el que cruzaba el 25% de las mercancías que se intercambiaban con los Estados Unidos. Canadá en alarma por las protestas de los camioneros. Una mujer de color es la nueva presidente del Boston Federal. Es la primera mujer que ocupa un cargo semejante y la primera mujer de raza negra. Eso tiene muy conmovida a la opinión pública de los Estados Unidos. Amnistía International, fundada por un judío, ataca al pueblo de Israel. Dice el viejo decir que cría cuervos y te sacarán los ojos. El creador de Amnistía International no hubiera podido creer jamás que el producto de su tarea, de su trabajo, para crear Amnistía International se iba a convertir en el principal acusador contra el pueblo de Israel. El uribismo debe ser derrotado, dice Gustavo Petro. El uribismo. Para Gustavo Petro hay que destruirlos a todos, hay que ganarles a todos la partida, hay que triunfar sobre todos, y en eso es en lo que está empeñada. La exministra Karen Abudinen declara en la Procuraduría por centros poblados. Se perdieron 70.000 millones de pesos. No hay rastro de ellos. Lo hemos preguntado 1000 veces y 1000 veces la pregunta se pierde en el aire. No se sabe qué pasó con 70.000 millones de pesos, cifra bien apreciable, como cualquiera lo podría comprender. Jonier Leal, el asesino de su hermano Mauricio y de su madre, está pretendiendo que lo declaren loco. Ha pedido que le hagan un examen psiquiátrico y quiere hacer todo lo posible para que lo declaren loco y para que sea imposible su juzgamiento por esos crímenes atroces. El defensor del pueblo con el Papa Francisco. Aquí cabría preguntar cómo hizo el defensor del pueblo para que lo reciba el Papa Francisco en Roma de la misma manera que recibió a Gustavo Petro, el defensor del pueblo con el Papa Francisco. ¿Funcionarán las vacunas que ya están en circulación y que se están aplicando con mucho éxito para evitar muertes y para evitar enfermedades extremas para las nuevas variantes y subvariantes del coronavirus? Es la pregunta que la gente se hace y solamente se puede contestar con suposiciones, con presagios, porque obviamente no han llegado a esas variantes nuevas. ¿Qué pasará? Colombia alcanzó al 80% de su población con por lo menos una dosis de vacunación. El 80% de la población colombiana tiene cuando menos una dosis de vacunación contra el coronavirus. Pero falta el 20% y ese 80% tiene que ser fortalecido con una segunda dosis y ese proceso se tiene que rematar con una tercera dosis de vacuna. Consumidores de cocaína por forma cool de legalizarla. Es lo que dice David Barguil. Nos hemos convertido en grandes consumidores de cocaína porque hemos resuelto legalizarla de una manera cool. Está prohibida la fumigación con glifosato, no se imponen penas
ejemplarizantes contra los que consuman cocaína y nos hemos convertido en sus consumidores. Grave tema el que propone el candidato a la presidencia David Barguil. Cuarto, gabinete en Perú en 6 meses. El señor Castillo no es capaz de formar un gabinete que sea confiable para él y que sea rentable para el país. Cuarto gabinete en 6 meses, es decir, un gabinete cada mes y medio en promedio. Eso es lo que pasa cuando se nombra presidente a una persona incapaz de ejercer el cargo, para que vayamos viendo qué pasaría en el caso de Gustavo Petro si llegare a ser, por desgracia para Colombia, su presidente. El presidente Castillo lleva la módica suma de 4 gabinetes en 6 meses, es decir, un gabinete cada mes y medio. Steven Spielberg, el gran director cinematográfico, es el primero nominado en 6 décadas distintas. En 6 décadas ha sido nominado al premio Oscar Steven Spielberg. Será un hueso duro de roer y un récord difícil de alcanzar y mucho más de superar, casi imposible. En 6 décadas, durante 60 años, Steven Spielberg ha sido nominado para premios Oscar cinematográficos. El precio del café sigue en récord histórico. Récord histórico del precio del café en Colombia. En el mercado internacional el café colombiano se cotiza en más de $3. Esta no es época de cosecha cafetera. La época de cosecha cafetera llegará entre abril y mayo, aunque parece que la cosecha no será buena porque el tiempo no ha sido amigo de la floración y de la maduración del grano. Falleció el obispo de Garzón, Monseñor Fabio Duque. Después de largas discusiones, de hondos debates, se llegó a la conclusión de que lo mejor es dejar a Reinaldo Rueda como el entrenador de la selección de fútbol del país. Hubo muchas dudas, inclusive en algún momento se dijo que obligarían a renunciar a Reinaldo Rueda, pero finalmente la última noticia, la que tenemos disponible, es que sigue como entrenador de la selección Colombia. Rusia aumenta fuerzas en la frontera con Ucrania. Es noticia que también se ha propalado en el día de hoy. Rusia aumenta sus tropas. Se había hablado de 100.000 hombres de tropa en la frontera y las aumenta. ¿Será que quiere dar el golpe definitivo, la invasión total a Ucrania, o no? Todo parece indicarlo, aunque Putin lo niega, como se lo negó al presidente Macron. Si es que el presidente Macron, presidente de Francia, habrá que aclarar, lo entendió bien cuando conversaban de mesa a mesa con la ayuda de un intérprete. Deportaciones de cubanos aumentaron el 2.400% en 5 años. En 5 años, las deportaciones de cubanos desde Cuba, principalmente hacia los Estados Unidos y hacia otros países vecinos o no vecinos, aumentó 2.400%. ¡Qué barbaridad! Como una barbaridad esta cifra que les vamos a dar. Las fabricantes de automóviles, Hyundai y Kia, llamaron a revisión 500.000 vehículos. ¿Qué pasó? Que descubrieron
que esos vehículos se pueden incendiar, inclusive si no están encendidos sus motores, inclusive si está detenido el mecanismo que los alimenta. Por eso le están pidiendo a la gente que tiene estos vehículos que antes de llevarlos a revisión para hacerle las modificaciones correspondientes, no los dejen al interior de parqueaderos, no los dejen en los garajes de las residencias, sino que los dejen afuera, donde no hagan daño si llegaren a entrar en una conflagración. En la ciudad de Palm Beach, una mujer que se transportaba en bicicleta cayó al vacío cuando súbitamente se abrió un puente, el puente levadizo, que sus operadores o no vieron a la mujer o no tuvieron cuidado suficiente y la dejaron caer en el vacío. Y queridos amigos, hay un nuevo coronavirus o una nueva manifestación del mismo coronavirus, el coronavirus de síntomas recurrentes o coronavirus prolongado. Ese coronavirus prolongado tiene muy preocupada a la comunidad científica. Coronavirus prolongado, síntomas recurrentes del coronavirus. Y es momento, doctor Fernando, de anunciar otros hechos y noticias que serán titulares para el día de hoy, en este jueves 10 de febrero del año 2022. Y pues muchísima atención, porque a propósito de noticias, lo que tenemos para reportar como primera medida es un ataque terrorista que se produjo en un batallón del Ejército Nacional en el municipio de Granada, en el departamento del Meta. Así es, Demar. En ese atentado falleció un militar, un nuevo vehículo bomba, tipo motocicleta en este caso, y bueno, deja un militar muerto y un civil también fallecido. El ministro de Defensa, Diego Molano, se trasladó hasta el batallón de Infantería 21 Pantano de Vargas, en el municipio de Granada Meta, donde se produjo el atentado en la tarde del miércoles. El ataque provocó la muerte del soldado Jover Rojas González y el conductor de una motocicleta, un motocarguero, que se movilizaba aparentemente con los explosivos. Por ahora, las autoridades lograron la identificación del militar que falleció lamentablemente producto de este ataque terrorista, pero no se ha podido identificar todavía el nombre de quien accionó los explosivos. El presidente Iván Duque inició su gira por Europa en Luxemburgo. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, arribó el día de ayer a Luxemburgo para una visita de Estado. Se reunió con el primer ministro del Gran Ducado y con varios empresarios interesados en invertir en Colombia. En el país europeo, el mandatario colombiano firmó un acuerdo sobre doble tributación entre las dos naciones con el primer ministro Javier Bettel y también conversó con el alto funcionario luxemburgués acerca de los programas de atención al migrante venezolano que adelanta Colombia. El jefe de Estado también se refirió a la cooperación de Rusia con Venezuela y dijo que espera que la promesa del embajador de que la asistencia militar de Moscú a Caracas no será usada en contra de Colombia se cumpla. La coalición de Centro Esperanza le pidió a Alejandro Char que se retire de la carrera por la presidencia. Los precandidatos presidenciales por la coalición de la Centro Esperanza, Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo y Carlos Amaya, hicieron un comunicado conjunto en el que le piden a Alejandro Char renunciar a su aspiración a la presidencia.
Conforme con los políticos, en los últimos días el país ha conocido revelaciones muy graves sobre una empresa criminal contra la democracia colombiana, en clara referencia a los testimonios de la prófuga de la justicia Aida Merlano sobre los Char. Los precandidatos de centroizquierda aseguraron que por estos hechos Alex Char debe renunciar a su candidatura presidencial, pero que en vez de dar explicaciones el precandidato sigue adelante y dice que todo va bien. El defensor del pueblo visitó al Papa Francisco. Carlos Camargo, defensor del pueblo, se reunió con el Papa Francisco en Roma, donde conversaron sobre la difícil situación de orden público que vive el país por cuenta del auge del narcotráfico, especialmente en la zona de frontera con Venezuela. Según el funcionario, durante el encuentro el sumo pontífice mostró gran interés por la situación que vive Colombia, singularmente de la afectación a los derechos humanos y a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, específicamente entre las FARC y el ELN. En la reunión, el sumo pontífice también mostró un gran interés por los valores humanos, por la situación de los líderes sociales y por el respeto a la vida, particularmente de las comunidades más vulnerables del país, entre ellos la población migrante. El gobierno destinará recursos para los damnificados de Dos Quebradas en el departamento de Risaralda. Tras la tragedia ocurrida en Dos Quebradas, Risaralda, que dejó como saldo 16 personas muertas y más de 20 heridas, el gobierno nacional anunció que entregará 9.000 millones de pesos de ayuda a los damnificados. El ministro del Interior, Daniel Palacios, visitó el lugar donde se presentó la luz de tierra y aseguró que la mayoría del dinero se destinará a la reubicación de viviendas. El funcionario dijo que ya se localizaron 3 lotes en Pereira en los que se podría ubicar a las personas que lo perdieron todo, para lo que adelantará una visita técnica la próxima semana. La Iglesia Católica presentará una cartilla en contra de la eutanasia. La Iglesia Católica está trabajando en un documento en el que buscará persuadir a la sociedad colombiana de la inmoralidad que conlleva la práctica de la eutanasia. Se trata de una cartilla comprendida por 4 módulos que abarcarán temas tan polémicos y complejos como el agradecimiento por la vida, la visión espiritual de la eutanasia, la asistencia que deben recibir los enfermos y la ilegalidad de esa práctica. Lo que busca la Conferencia Episcopal Colombiana es ofrecer una versión oficial de la Iglesia frente a la eutanasia, dado que algunos sacerdotes se han manifestado a favor de la práctica, algo que va en clara contravía de la doctrina católica. En noticias de la pandemia, los casos nuevos por COVID-19 en Colombia se ubican por encima de los 8.000. El Ministerio de Salud reportó ayer un total de 8.785 casos nuevos de COVID-19, mientras que los fallecidos fueron 207. Durante la jornada de este martes se procesaron 43.222 pruebas para detectar el virus y en este momento se registran 45.276 casos activos en el país, cifra que mostró un importante descenso. En noticias internacionales, la aplicación TikTok anuncia nuevas regulaciones al contenido de sus usuarios. La popular red social TikTok informó que robustecerá sus esfuerzos dirigidos a regular contenido peligroso, incluyendo videos, retos y tendencias que promueven desórdenes alimenticios, incitación a realizar actos peligrosos e ideologías de odio. Corea del Norte se ufanó de su poder bélico. El país asiático alardeó ayer de ser uno de los pocos países que podría sacudir el mundo al lanzar un misil que podría alcanzar el territorio continental de los Estados Unidos. El mes pasado solamente Pyongyang llevó a cabo por lo menos 7 lanzamientos de prueba de misiles balísticos, incluyendo uno que fue el más potente en ejecutarse desde el año 2017. Incautan miles de millones de dólares en Bitcoin robados. Agentes de seguridad incautaron 3.600 millones de dólares en Bitcoin robado durante la jornada de ayer, dando arresto a una pareja residente de Nueva York. Continúan las protestas contra las restricciones por COVID-19 en el Canadá. Las protestas de conductores de camión en el Canadá en contra de las medidas restrictivas de pandemia se expandieron ayer hacia el puente internacional Embajador que comunica ese país con la ciudad estadounidense de Detroit.
vía crucial para la industria automotor de los Estados Unidos. Las autoridades canadienses han dado ya arresto a decenas de personas por obstrucciones en las vías y por su parte actores en Australia y Nueva Zelanda también están empezando a mirar las protestas canadienses contra las restricciones gubernamentales por el COVID-19 como un ejemplo. Listo. Y es momento de los titulares en materia deportiva. Definida la final del Mundial de Clubes en Emiratos Árabes. Siemar, Chelsea y Palmeiras definirán al campeón del Mundial de Clubes el próximo sábado en Abu Dhabi. El conjunto inglés venció ayer por la mínima diferencia en la semifinal al campeón de Asia, el Al Hilal, que puso a sufrir al campeón de la Champions. Un solitario gol de Romelu Lukaku en el minuto 32 le dio la victoria a los ingleses. Sin ganador terminó el partido de ida de la Superliga colombiana. 1-1 terminó el primer encuentro de esta serie que enfrenta a los campeones de 2021, disputado anoche en la cancha del Estadio Verde y Blanco en Palma Seca. Carlos Robles en el minuto 32 anotó para los locales, mientras que Andrés Ibargüen en el 66 marcó para los pijaos. El juego de vuelta será el miércoles 23 de febrero a las 8 de la noche en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Entre tanto, Milán, otro de los semifinalistas de la Copa de Italia. El Milán goleó ayer en San Siro 4-0 al Lazio en los cuartos de final y se clasificó a las semifinales de la Copa de Italia. Ahora se medirán al Inter en el derbi que definirá a uno de los finalistas. Hoy Atalanta enfrentará a la Fiorentina y Juventus al Sassuolo para definir los otros dos semifinalistas. Y hoy regresa James Rodríguez a la competencia en Qatar. Su equipo, el Al Rayyan, visita al Al Sailiya a partir de las 8:40 de la mañana hora de Colombia por la fecha 18 del torneo catarí. James no llegó a tiempo a Qatar después de haber disputado la pasada jornada doble de las eliminatorias con la selección Colombia, por lo que el técnico francés decidió darle descanso para que pueda recuperarse y estar al 100% para el compromiso de hoy jueves 10 de febrero. Y como siempre los invitamos a ustedes a escucharnos a través de los dispositivos móviles, a través de TuneIn. Ahí nos encuentran como La Hora de la Verdad. Y nos enlazamos y conectamos y distribuimos esta señal sonora desde Radio Red de RCN. Ustedes pueden sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Estamos en las plataformas más importantes de podcast. Nos escuchan principalmente por Spotify y también por Apple Podcast. Ahí están todo el contenido de nuestras emisiones. Y no olviden que los oyentes son lo más importante de La Hora de la Verdad y con todos nos encanta estar en contacto y hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta @Hora de la Verdad, o también nos pueden seguir en Instagram en @La Hora de la Verdad Oficial y en Facebook, en donde siempre estamos pendientes de sus opiniones y de sus comentarios. En Colombia tenemos las 6 de la mañana, 30 minutos. En breve empieza nuestra agenda informativa con la senadora y ex precandidata presidencial María Fernanda Cabal. Ya regresamos. En la red